Dios le bendiga, mis santos hermanos. Vamos a hablarle hoy acerca de las verdades bíblicas acerca de la tentación. Existen tres formas de tentación. La primera es la tentación que proviene de gente que se opone a Dios y a su palabra. Jesucristo y sus discípulos muchas veces se enfrentaron cara a cara con este tipo de tentación y prueba, ¿no es cierto?, de pensamiento enfermizo de ciertas personas. Para esto vamos al libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 18, que dice así: Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mateo 22, 35 dice: Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo. Vamos a ver otro ejemplo, Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señales del cielo para tentarlo. Siempre regularmente eran para tentarlo. Vamos a ver otro ejemplo, Marcos 10:2. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. Vamos a ver también el libro de San Juan 8:3 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y poniéndole en medio dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían para probarlo, para tener de qué acusarlo. Vamos a ver también en el libro de Hechos, Hechos 20, 19. Dice así: sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos, dice el apóstol Pablo, ya que él también era perseguido por los judíos. Primera de Pedro 4, del 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Al contrario, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Como vemos en estos pasajes, una manera en la que el diablo tienta o prueba a la gente de Dios es por medio de otras personas y por medio de la persecución y la aflicción por la palabra de Dios. Luego vamos a examinar aquí cómo manejar este tipo de tentación. Pero primero vamos a ver cómo, bendita sea la gloria del Señor, las otras formas de tentación que regularmente sufren los siervos del Señor. La segunda tentación proviene regularmente de sus propios deseos. Los deseos de la carne son otra vía por medio de la cual alguien puede ser tentado. Nos enseña la palabra del Señor en el libro de Santiago, del 1 en adelante, y nos dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, nos enseña la palabra del Señor. En 1 de Timoteo 6:9 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, nos dice la palabra del Señor en el libro de Santiago. En esta categoría, la fuente de la tentación son los propios deseos del hombre, ¿no es cierto? Es decir, viejos deseos del hombre que lo han seguido a través del tiempo, tales como el deseo de ser rico. Observe lo determinante del mensaje anteriores. Ellos no dicen que cuando usted es atraído por sus propias pasiones y es seducido, tal vez caiga en tentación. No. Lo que ellos dicen es que tú definitivamente serás tentado,
De igual manera, ellos no dicen que si tú deseas ser rico, quizás caerás en una trampa de la tentación. No, lo que ellos dicen es que con toda seguridad caerás en la trampa de la tentación. La misma trampa que lleva a los hombres a la destrucción y a la perdición, como Pablo también nos dice en el libro de Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. En el libro de Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice literalmente la Sagrada Escritura. Por eso las tentaciones, ¿no es cierto?, de esta categoría, aquellas en las que nosotros decidimos entrar, atraídos y seducidos por nuestra carne, el hombre del pasado, el resultado de nuevo mantengamos en alto el volumen de las Escrituras. Pecado, destrucción, perdición y muerte continuarán con los deseos de los hombres del pasado. Es un asunto muy serio con las que vienen serias consecuencias. No nos engañamos a nosotros mismos pensando que quizás porque somos salvos por gracia, eso significa que somos libres de continuar con los deseos del hombre del pasado y de alguna manera escapar de sus consecuencias. Gálatas 6, del 7 en adelante nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La palabra es de nuevo muy clara y muy concisa. En el libro de Romanos 13, del 11 en adelante hasta el 14 nos dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos de las armaduras de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinajes, no en contiendas y envidias, al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne, nos dice. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 20, también nos habla acerca de esto y nos dice, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sabido, sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto regularmente a Él, ¿no es cierto? Por eso regularmente es muy importante saber esta clase de tentaciones. Amén. Dios le guarde y le bendiga adelante con el Señor.